Disculpadme, pero es que tengo a Daniel Lacalle esperándome desde hace unos minutos que Pues no tenemos mucho tiempo para Lamento. hablar con él. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Hasta qué punto es preocupante todo lo que está ocurriendo en el mundo financiero? Como bien decía Mariano, ¿hay riesgo de contagio en otros países de Europa de lo que vimos ayer con Credit Suisse? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que Credit Suisse o Silicon Valley Bank no son una causa, son un síntoma. Esto es muy importante porque eso que se llama riesgo de contagio parece como si fuese algo que no tiene nada que ver con el sistema financiero en general. El gran problema del sistema financiero es que no es que se haya debilitado por las subidas de tipos, es que se ha debilitado masivamente por las bajadas de tipos, por los tipos negativos, que es una aberración económica que ha hecho que los bancos tengan una debilidad en sus activos muy fuerte, muy importante. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta y sobre todo para hacer los diagnósticos correctos, no caer en el error de hablar de contagio como si fuese un problema de un banco suizo o un problema de un banco norteamericano. Es un problema de activos que están sobrepreciados por una política completamente equivocada de inyecciones masivas de liquidez y de bajadas constantes de tipos. Cualquier persona lo puede entender. Si un banco está prestando cada vez con menos rentabilidad a activos de cada vez mayor riesgo, ya emisores de cada vez mayor riesgo, cualquier vaivén hace que se descapitalice muy rápidamente y obviamente los primeros que saltan son los que son más débiles. La banca europea tiene un colchón de capital importante y eso se está reflejando en los bonos contingentes convertibles y eso es importante porque el riesgo que hay para los depósitos es bajísimo, pero no podemos ignorar el problema que se ha creado especialmente desde el año 2020 y durante tantos años de tipos negativos. Es que la banca no es que esté débil por cosas porque llueve en Estados Unidos o porque hay un banco en California que invertía en renovables o en tecnología. No, la banca tiene un problema de una enorme cantidad de activos que están sobrepreciados, es decir, que su valoración actual es mucho menor y por lo tanto, bueno, pues va a haber ajustes en ese sentido, los va a haber y no hay ningún problema si se hace de manera correcta y no se entra ahora en la locura de decir, bueno, pues ahora hay que bajar los tipos, porque entonces debilitas todavía más a la banca. ¿Es una crisis puntual o estamos hablando de algo que se va a extender durante muchos meses? Bueno, no es que sea una crisis puntual. Si lo piensas y miras lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, ¿no?, con los bancos en bolsa desde hace muchos años, lo llevamos viendo mucho tiempo, ¿no? Los bancos han ido perdiendo capitalización en bolsa año tras año, tras año, tras año, durante muchos años, por ese factor que estamos diciendo. Y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que episodios de volatilidad de este tipo van a seguir dándose. Van a seguir dándose porque, claro, si cada vez que sales de una crisis generada por bajar los tipos y aumentar masivamente la masa monetaria, la solución es bajar los tipos y aumentar la masa monetaria, no estás reduciendo los desequilibrios, las burbujas, el exceso, sino lo que estás haciendo es incentivarlo, ¿no? Lo hemos visto. Con los tipos de interés negativos no han sido un acicate para que los estados, para que los emisores redujesen endeudamiento y fortaleciesen su posición financiera. Ha sido un acicate para endeudarse todavía más. Entonces, todo eso que parece en la época del exceso como que está muy bien, pues está saltando ahora porque está obviamente en el balance de los bancos, ¿verdad? Daniel, pregunta Enrique Calvet. Sí, buenos días, Daniel. Vamos a ver, he leído, quisiera que me lo confirmara, una auténtica herejía bancaria, y si es así, que me lo comentara. Pero es cierto que lo que está haciendo Estados Unidos, vamos, no sé si la Reserva Federal, está aceptando los bonos que tiene, por ejemplo, el banco de Silicon Valley a su nivel nominal, cuando realmente a los tipos de interés actuales valen menos de la mitad del nivel nominal.
lo cual Sí. bueno, eso es una barbaridad. ¿Dónde queda Basilea? Quiero decir, ¿cómo se puede hacer esa barbaridad? Eso es mentir, es admitir que un banco vale el doble de lo que realmente vale. Sí, pero es exactamente lo que hace el Banco Central Europeo. Eso es una O sea, el barbaridad. Banco Central Europeo ahora mismo ha hecho exactamente lo mismo, Ha ¿no? hecho lo El mismo, Banco ¿no? Central Europeo en el año 2022 publicó unas pérdidas, el Banco Central, Sí. ¿vale? Los bancos centrales están en pérdidas y es una pena, vosotros en este programa y en otros lo habéis comentado, pero es alarmante que eso no haya sido titular de todos los periódicos de primera página. Los bancos centrales en pérdidas por el exceso monetario llevado a cabo durante el periodo en el que estaban comprando bonos de estados que se estaban financiando a rentabilidades negativas, a cupón negativo, y todo el mundo se vanagloriaba de hoy qué bien nos estamos financiando más baratos que nunca, etcétera, e incluso nos pagan por endeudarnos y salta por el otro lado. Bien, lo que está haciendo la Reserva Federal, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, es disfrazar una realidad patrimonial, ¿no? Sí, Si eso. yo tengo un bono ahora mismo a 10 años, a 20 años de un país europeo, ese bono vale muchísimo menos en precio de lo que valía cuando se emitió, entonces se está generando también un incentivo perverso. ¿Por qué? Claro. Porque mientras al banco se le está comprando ese bono a valor, a precio nominal, como has dicho tú, a precio a la par, los que están sufriendo en su cartera, en su fondo de pensiones, etcétera, etcétera, el agujero patrimonial de invertir en bonos son los ciudadanos, ¿no? A ninguno de nosotros nos han rescatado si hemos comprado un bono, no sé, Austria emitió un bono a 100 años al 0,34 que inmediatamente, claro, cayó masivamente de precio. A nadie le están pagando el precio a la par. Por lo tanto, sí, claro que se están rescatando a los bancos, pero porque en realidad los estados... Lo que está haciendo la Reserva Federal y lo que está haciendo el Banco Central Europeo, lo que está haciendo no es rescatar a los bancos, está rescatando a los estados. Porque si ahora estos bancos con ese agujero patrimonial dijesen, bueno, pues vamos a hacer liquidez y vamos a vender toda esa cantidad de bonos de los estados que tenemos, generarían un agujero en sus balances, que lo cubrirían o lo cubrirían mejor o peor, pero lo que generarían sería un desplome de tal calibre en los bonos soberanos. En realidad lo que está haciendo la Reserva Federal y lo que está haciendo el Banco Central Europeo es rescatar a los emisores. Daniel, Julio Ariza. Lo que pasa es que No, hay otra Daniel, manera yo es de que hacerlo. no soy economista, vamos, la verdad es que no soy casi nada. Pero ver cómo el gobierno, vamos, la Reserva Federal Americana, el gobierno norteamericano o los propietarios de la Reserva Federal, porque no debemos olvidar que se trata de bancos privados los que son propietarios de la Reserva Federal, lo cual a un europeo, por lo menos a mí, me deja absolutamente perplejo. Porque al final, ¿qué intereses están defendiendo esa gente, ¿no? ¿Cómo se puede permitir y cómo se puede aceptar que se cree dinero de la nada en las cantidades en las que se han imprimido dólares en los últimos 2 años y medio? Es algo que a mí personalmente, como por puro sentido común, no me cabe en la cabeza, y estoy seguro de que los efectos económicos, aparte del inflacionario, los efectos económicos de una cosa así tienen que acabar siendo un crack financiero. Claro. Hombre, las crisis siempre son el resultado después, el resultado de un exceso previo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, decías, la Reserva Federal, los propietarios de la Reserva Federal son bancos privados. Los propietarios del Banco Central Europeo son bancos estatales y han impreso no mucho, sino muchísimo más. Es decir, o sea, que no pensemos que esto es una cuestión de propiedad privada o propiedad pública, porque no he visto yo al Banco Central de Italia, de España, de Alemania, de cualquiera, parar a un Banco Central Europeo que ha aumentado su balance. Ojo, que el balance del Banco Central Europeo es el doble con respecto al Producto Interior Bruto de la Reserva Federal. O sea que todavía, si podemos decir algo, como decía Rich Clarida, es que menos mal que la Reserva Federal está en manos privadas. Si llega a estar en manos públicas, ahora mismo pues estaría como Japón. Pero bueno, da igual, ese no es el problema. El problema es ¿por qué se hace esto? Pues porque a todo el mundo
Porque hay un incentivo perverso absoluto a todo el mundo y todos los que estáis en la mesa lo habéis vivido en la época en la que se bajaban los tipos de interés a tipos negativos y se aumentaba la liquidez y a los demás nos llamaban cenizos. Hay que inyectar liquidez, hay que inyectar liquidez. Entonces la gente se viene arriba, empieza a comprar cosas que no se puede permitir, se pide hipotecas al 1,2% y las toma a tipo variable. Es que nubla la percepción de riesgo a tal nivel que ahora, cuando salta, es echarle la culpa al que ha parado la música, no al exceso de la fiesta. Pero vuelvo a repetir, la razón por la que se hace es porque primero, los gobiernos lo incentivan. ¿Cómo te crees que se están financiando esos déficits descomunales que están emitiendo los estados? Vía monetización. Claro, o sea, los bancos centrales no emiten dinero de la nada para nada, sino para acumular bonos de los estados, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, cuando viene el gobierno de turno y te dice, somos los mejores, hemos aumentado la deuda, hemos aumentado el déficit, pero nos financiamos más barato que nunca, eso significa que hay confianza en este gobierno que lo hace muy bien, lo que está en realidad pasando es una burbuja, ¿verdad? Y si la burbuja pasa en el bono soberano, todo se hace muchísimo más caro. Claro, las acciones aumentan de múltiplos, las emisiones de private equity aumentan de múltiplos, los bonos claro, y eso en política monetaria se llama el efecto riqueza. Bueno, que puede tener un efecto a corto plazo si la medida es quirúrgica, extraordinaria y limitada. ¿De acuerdo? Es verdad, hay un momento de shock, compras esos bonos, aumentas la cantidad de dinero, se genera mayor confianza en la economía, ahí suben la bolsa, suben los bonos, la gente percibe que la cosa va mejor y entonces volvemos a salir un poquito más reforzados. ¿Cuál es el problema? Que lo mantienes y 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 pasa de ser una medida extraordinaria, que yo tampoco estoy de acuerdo, pero en cualquier caso tiene su lógica, ¿de acuerdo? Pasa a ser una medida extraordinaria a ser una medida que es la norma. Tan la norma que hoy, yo llevo 17 entrevistas en los 2 últimos días, hoy me van diciendo, hombre, es que claro, van a subir las hipotecas porque están las hipotecas al 3%, están las hipotecas al 3% con la inflación al 7% y a ustedes no les parece una aberración que exista esa diferencia. Para que nos hagamos una idea, eso es como si cuando yo me pedí mi primera hipoteca me lo hubiesen dado al -4% en términos reales. Y claro, pues y mientras se va acumulando ese riesgo, porque el riesgo se acumula lentamente y pasa muy rápido, eso es lo que nunca se explica a la gente se cree que entiende que se va acumulando el riesgo. Claro, ¿cómo no lo va a entender? Si te has pedido una hipoteca al 2,5% en el año 2011 y te la estás pidiendo al 1,2% para el mismo riesgo en el año 2018. Claro que entiende que eso hay riesgo, pero piensa que solamente puede bajar. Y así, esa misma mentalidad pasa con todo el mundo. Y los bancos prestan por cada vez menor rentabilidad por cada vez mayor riesgo, las empresas toman cada vez más deuda, etcétera, etcétera. Se va creando esa burbuja poco a poco y como le está pasando a todo el mundo piensa que no les va a pasar a ellos y de repente un día, como la fiebre, cuando tienes una enfermedad, salta un banco en Estados Unidos o un banco en Japón o un banco en no sé dónde y de repente todo el mundo se da cuenta de que ese enorme problema pues va a generar mayores problemas después. Pero claro, cuando se sale de la crisis del año 2008, que fue una crisis que todo el mundo entendemos que fue por tomar demasiado riesgo, bajar mucho los tipos de interés y acumular riesgo en el sector inmobiliario, y lo que se hace es bajar más los tipos de interés y acumular todavía más riesgo, pues entonces, pues nada, yo escribí un libro que se llamaba La Gran Trampa y me decían que es que yo era un cenizo. Pues bueno, pues nada, adelante. Y además, y esta es la respuesta, se va a volver a hacer.
como bien acabas de comentar, con lo que está haciendo la Reserva Federal y lo que va a hacer el Banco, y lo que está haciendo, no lo que va a hacer, lo que está haciendo el Banco Central Europeo, que no ha parado la máquina de imprimir, ojo, no la ha parado, y lo que está haciendo el Banco de Suiza y lo que va a hacer el de Japón y el Reino Unido también, se va a hacer exactamente lo mismo, que es cubrir un exceso de riesgo con más exceso de riesgo, claro. Daniel, y una última pregunta muy rápida que sé que te tenemos que liberar, de Mariano Calleja. Hola, Daniel, muy rápido, sí. Vamos a ver, hemos escuchado al presidente Sánchez unas declaraciones que a mí me han recordado muchísimo a las que hizo el presidente Zapatero en la crisis financiera de los años 2008 o 2010, 2012, cuando dijo que el sistema financiero español era pues, el más sólido del mundo, uno de los más sólidos, presumió. Ahora Sánchez pues, está diciendo prácticamente lo mismo. ¿Se ajusta a la realidad lo que está diciendo el presidente del Gobierno? ¿Cómo está el sistema financiero español? ¿Puede haber contagio? Ya hemos escuchado que a ti la palabra contagio no crees que no es precisa, pero ¿cómo está el sistema financiero español? Todo el sistema financiero, el norteamericano, el europeo, el español, está muchísimo mejor que en el año 2008, muchísimo mejor. Pero, claro, dices, bueno, efectivamente, ¿tiene el sistema financiero español exposición a la inversión en tecnología? Pues muy poca, pero tiene una enorme exposición a la inversión en pymes. Y no te quiero decir dónde se van las pymes en un credit crunch. O sea, uno de los problemas de mirar el efecto y no la causa es que piensas que no te va a pasar nada porque no tienes exposición a lo que tiene exposición Silicon Valley o porque no tienes exposición a lo que tiene exposición Credit Suisse. Pues sí, efectivamente, pero eso no quita que el problema no es ese. El problema es de la bajísima rentabilidad del activo y lo rápido que se pierde la capitalización de ese activo. ¿Están los bancos españoles mucho mejor? Muchísimo mejor. Y los americanos. Para empezar, si hubiese pasado lo mismo que ha pasado con Silicon Valley Bank en otro momento, pues en vez de caer Silicon Valley Bank y otro, pues hubieran caído 7, 8, 9, 10 a la vez, ¿no? No, está claramente, la banca está muchísimo mejor, pero eso no significa que no podamos alertar constantemente de cuál es el problema. Y el problema es que, la banca está prestando en cualquier cosa, sea para tecnología, o sea para empresas automovilísticas alemanas, o sea para pymes, está prestando con rentabilidad sobre activos tangibles negativa con respecto a su coste de capital. Es decir, se está descapitalizando a la banca desde la política monetaria. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, en el año 2020, todos vosotros escuchasteis a la gente decir, no, hay que imprimir todo el dinero que sea necesario, cuando sea necesario y sin límite, y ya lidiaremos con las consecuencias. Año 2023, señores, les presento las consecuencias. Está muy bien. Muy bien. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un placer. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias.